La lámpara seguía encendida. Eso fue lo primero que notó el guardia al pasar frente a la puerta de la cámara. Era pasada la medianoche. Tercera guardia. Cada otra luz en el palacio se había apagado hacía horas, y sin embargo ahí estaba. Una delgada franja de ámbar filtrándose por debajo de la puerta del gabinete privado del gran visir. Casi siguió caminando. Casi. Lo que encontró el guardia al abrir esa puerta no tenía sentido al principio. Papeles. Cientos de ellos. Apilados, ordenados, algunos sellados con cera que llevaba el sello equivocado. Cartas dirigidas a hombres que jamás debieron haber recibido correspondencia de este palacio. Rutas. Nombres. Cifras. Una red de comunicaciones que había estado funcionando, en silencio, invisible, durante años. Al amanecer, el sultán lo sabría todo. Al anochecer, el hombre que había permanecido a su derecha, el que había hablado en su nombre, comandado sus ejércitos, portado su sello, estaría acabado. Pero aquí está lo que nadie cuenta. Aquí está lo que los libros de historia rozan sin detenerse. La traición no fue lo peor. Lo peor fue el tiempo que todos llevaban sabiéndolo. Y guardando silencio. Cuando esta historia termine, comprenderás algo que los historiadores otomanos han sido reacios a decir con claridad, que el arma más poderosa del palacio nunca fueron los jenízaros, nunca fue la flota, nunca fueron los cañones de asedio. Fue el sistema que hacía que la lealtad fuera indistinguible de la actuación. Y ese sistema, la misma maquinaria que Solimán el Magnífico construyó en su punto más alto, fue lo que devoró vivo a su propio hijo. Quédate hasta el final. Porque el documento que destruyó a este hombre, estaba escrito con su propia mano. Pero la firma al pie no era la suya. Estamos en 1566. Solimán ha muerto. El imperio que deja atrás se extiende desde las puertas de Viena hasta el Golfo Pérsico. 3 continentes. 30 millones de súbditos. Una burocracia tan compleja que el propio Estado se había convertido en un organismo vivo, uno que podía, en teoría, sobrevivir sin un sultán en su centro. En teoría. Selim II lo hereda todo. El trono. El tesoro. Las guerras. Y los consejeros. Hombres que habían construido sus carreras bajo su padre. Hombres que sabían exactamente dónde estaban cada palanca, dónde estaba enterrado cada secreto, y con precisión cuanto ignoraba el nuevo sultán. No era su padre. Todos en el palacio lo sabían. Él también. Y ese conocimiento, la conciencia que tenía Selim de sus propias limitaciones, fue exactamente lo que hizo posible la traición. Su nombre era Lala Mustafa Pasha. No era gran visir, todavía no, pero estaba lo suficientemente cerca. Comandante militar. Estadista. Un hombre que había pasado años en el núcleo del poder otomano y sabía exactamente cómo respiraba ese mundo. También era uno de los hombres que había respaldado a Selim durante la guerra de sucesión contra Bayezid. Había elegido al príncipe correcto. Y esperaba ser recordado por ello. Fue recordado. Le dieron comandos. Campañas. Títulos. El sultán le confiaba el tipo de decisiones que nunca aparecen en los registros oficiales, porque las decisiones que verdaderamente dan forma a los imperios rara vez lo hacen. Y durante un tiempo, todo parecía correcto desde afuera. Pero había otro hombre en esta historia. Un hombre cuyo nombre no encontrarás fácilmente en las historias occidentales, porque su destino nunca fue pensado para ser conocido. Su nombre era Mehmed Bey. Rondaba los 45 años. Originario de las tierras altas albanesas. Un hombre que había escalado por el sistema del palacio a la manera difícil, comenzando como paje, moviéndose por los cargos del diván, ganándose su lugar a través de 20 años de servicio cuidadoso, preciso e invisible.
Era el tipo de hombre que las personas poderosas no notan. El que está en las reuniones pero nunca es presentado. El que lleva documentos de una sala a otra. El que sabe que puertas no están cerradas con llave. Mehmet Bey había estado observando a Lala Mustafa durante 4 años antes de decirle una palabra a alguien. Imagina ese silencio. 4 años cargando algo en la mente que no puedes decir todavía. El rasguido de las plumas de caña sobre el papel. El olor a cera de vela y cuero de caballo en los pasillos del diván. El peso de una carta sellada en el morral de un mensajero. 4 años aprendiendo a leer entre líneas sin que nadie note que estás leyendo. Lo que Mehmet Bey había estado observando era lo suficientemente sutil como para desestimarse pieza por pieza. Una correspondencia que se movía un poco demasiado rápido para los canales oficiales. Una decisión militar sobre la cuestión de Chipre que parecía acertada sobre el papel pero tenía una sombra extraña, el resultado beneficiando a ciertos intermediarios venecianos más de lo que beneficiaba a la puerta. Una recomendación sobre el posicionamiento de tropas cerca de Famagusta en la que Lala Mustafa había insistido personalmente, anulando a 2 de sus propios comandantes subordinados. Cada pieza, por sí sola, era nada. Un patrón solo es visible cuando te alejas lo suficiente. Mehmet Bey se había alejado. Y lo que vio le heló la sangre. Pasó 3 semanas escribiendo el informe. Lo escribió 7 veces. Y cuando finalmente se lo entregó al hombre en quien confiaba, el hombre que creyó que lo llevaría directamente al sultán, no tenía manera de saber que ese hombre también aparecía en la correspondencia. Acababa de entregar su evidencia a la persona equivocada. Durante 11 días, Mehmet Bey esperó. Había esperado una convocatoria. Una audiencia. Al menos una respuesta. En cambio, silencio. No la ausencia de sonido, sino ese silencio particular que es la presencia de algo contenido con mucho cuidado. Comenzó a hacer preguntas con discreción. ¿Dónde estaba el informe ahora? ¿Por dónde había pasado después del primer mensajero? ¿Cuál era la cadena? Y aquí es donde la historia gira por primera vez, porque lo que Mehmet Bey descubrió en esos 11 días no fue que su informe había sido destruido. Había sido enmendado. Alguien había tomado su informe original, eliminado 3 de sus secciones más críticas, reemplazándolas con un contraanálisis que hacía que la evidencia pareciera circunstancial, y lo había vuelto a sellar. Luego lo había enviado hacia arriba en la cadena como si nada hubiera cambiado. Cuando llegó a alguien cercano al círculo interior del sultán, parecía el informe de un funcionario menor del palacio con un agravio personal y un caso débil. Intenta imaginar ese momento. Desenrollar un documento y encontrar tu propia letra, pero con añadidos. Líneas que tú no escribiste. Con tinta de un tono apenas demasiado oscuro. El trazo diferente en las letras. El peso del papel ligeramente distinto al que tú usaste. Sabes que es tuyo y al mismo tiempo no lo es. Es como encontrar tu propia cara en el espejo y notar que algo ha cambiado de lugar. Mehmet Bey estaba ahora en una posición que la historia otomana conoce bien y raramente discute, el hombre que sabe la verdad pero ya ha perdido el mecanismo para decirla. Le quedaba una opción. Solicitó una audiencia directa con el sultán. En el sistema otomano, esto no era imposible para un hombre de su rango. Pero era lento. Y lento significaba peligroso. Las audiencias directas requerían pasar por el diván, por el capa-as, por capas de anuncio y programación que podían tomar semanas. O podían ser bloqueadas silenciosamente. Su solicitud fue presentada un martes. Fue reconocida. Le dijeron que esperara una respuesta en el plazo de una semana. La respuesta nunca llegó. Al 9º día, Mehmet Bey fue informado, a través de un paje subalterno que parecía casi avergonzado, que su solicitud había sido revisada y que el sultán estaba actualmente ocupado con los preparativos para la campaña de Chipre,
y que los asuntos no urgentes serían atendidos a su regreso. No urgente. Alguien había clasificado su solicitud de audiencia como no urgente. ¿Entiende lo que esto significa? No es burocracia. Es una señal. Alguien dentro del sistema tiene suficiente poder como para redirigir el flujo de información hacia el sultán. Para decidir qué llega y qué no. Para convertir una advertencia de traición en un asunto administrativo menor. La lluvia sobre las piedras del palacio. Las puertas cerrándose al anochecer. Un hombre solo en un corredor que, hace una hora, estaba lleno de gente. Esos sonidos, esos silencios, adquieren otro significado cuando sabes que están dirigidos hacia ti. Comprendió entonces que se estaba quedando sin tiempo. No de la manera abstracta en que los hombres dentro de las burocracias hablan del tiempo. De la manera específica y física de un hombre que se ha vuelto inconveniente para las personas incorrectas. Creía que le quedaban 3 días antes de que algo le sucediera. Se equivocó. Le quedaban 2. En la segunda noche, alguien entró a su cámara mientras dormía. No se llevaron nada. No lo lastimaron. Dejaron una sola cosa sobre su escritorio, su informe original, sin alterar el que él creía perdido. Y en la parte inferior, en una letra que no reconoció: no eres el único que observa. 4 palabras. Escritas con cuidado. Sin firma. Eso lo cambió todo. Dentro del palacio de Topkapi, las capas de burocracia que lo hacían impenetrable desde afuera eran exactamente lo que permitía que la traición creciera adentro. Cada carta que entraba o salía del palacio pasaba por manos intermediarias, escribas, chambelanes, pajes, oficiales de la puerta, antes de llegar a su destino. Esto era por diseño. Redundancia. Seguridad. Supervisión. Pero también significaba que la información podía ser detenida. Redirigida. Enterrada. Y si controlaba suficientes intermediarios, si tenías suficientes hombres correctos en los pasillos correctos, podías hacer desaparecer un documento antes de que se volviera peligroso. La nota dejada en la cámara de Mehmed Bey no vino de la nada. Había otros dentro del palacio que habían estado reuniendo piezas del mismo rompecabezas, simplemente lo habían hecho por separado, con cuidado, sin conectar sus hilos por temor a quien podría estar escuchando. Una mujer llamada Fatma Hatun, una de las secretarias personales del sultán, una posición rara para una mujer y que existía casi completamente fuera del registro oficial, había estado siguiendo un patrón específico en la correspondencia financiera que se movía a través del tesoro del palacio. Desembolsos que no coincidían con los gastos de campaña. Dinero que salía de las cuentas imperiales sobre el papel, se movía a través de 3 cuentas intermediarias, y llegaba a algún lugar que el rastro de papel no seguía limpiamente. Tenía 41 años. Era originaria de Edirne. Había trabajado dentro del aparato del palacio durante 19 años, había sobrevivido a 3 purgas administrativas, y había aprendido, a través de una práctica cuidadosa, a hacerse invisible para los hombres que decidían que mujeres importaban. Ella importaba. Había estado importando durante años. Solo que en silencio. 19 años dentro de un palacio te enseñan cosas que no están en ningún libro. Te enseñan que mayordomos beben. Que guardias toman rutas largas. Que puertas de cámara no cierran bien con el tiempo seco. Que funcionarios guardan sus papeles privados en sus aposentos oficiales porque no tienen otro lugar donde ponerlos, y se han convencido a sí mismos de que nadie se atrevería a mirar. Fatma Hatun no había reportado lo que encontró porque todavía no sabía que había encontrado. Los números individuales sin contexto son solo números. Necesitaba el cuadro político para hacerlos legibles. Mehmed Bey tenía el cuadro político. La nota era su primer movimiento. Se reunieron una vez. En uno de los jardines del palacio, durante la hora del mediodía,
cuando el calor mantenía a la mayoría adentro. Una reunión que, para cualquiera que observara, parecía dos funcionarios de nivel medio teniendo una conversación sin importancia. Lo que ensamblaron entre ellos, en menos de 40 minutos, era el mapa completo. Lala Mustafa no había vendido información a Venecia directamente. Era más sofisticado que eso, y más peligroso. Había estado gestionando la comunicación estratégica del imperio en torno a la campaña de Chipre de una manera que sistemáticamente retrasaba los tiempos de respuesta otomanos. Proporcionaba a Venecia una ventana de preparación anticipada, y enmarcaba la situación militar para el sultán en un lenguaje que dirigía la toma de decisiones lejos de las opciones que habrían sido decisivas temprano y hacia opciones que arrastraban el conflicto. No era traición en el sentido bruto. Era algo peor, traición disfrazada de experiencia. Asesoramiento que era técnicamente defendible en cada paso, pero que había sido deliberadamente calibrado para producir un resultado específico, un resultado que beneficiaba a partes fuera del imperio. La pregunta a la que Mehmed Bey y Fatma Hatun llegaron, de manera independiente, era la misma. ¿Cómo llevas evidencia como esta a un sultán, a través de un sistema que el traidor controla parcialmente? No vas por el sistema. Vas alrededor de él. Y aceptas que lo que ocurra a continuación te salvará o te destruirá. No hay un resultado intermedio. Lala Mustafa había cometido un error. Era el tipo de error que solo cometen los hombres muy cuidadosos, porque solo los hombres muy cuidadosos tienen tantas capas de precaución que cuando una se desliza, pasa completamente desapercibida hasta que es demasiado tarde. Había conservado los originales. No copias. No resúmenes. La correspondencia real. Las cartas reales de los intermediarios venecianos. Las instrucciones financieras reales. Selladas, ordenadas, guardadas en un cofre con llave en su gabinete privado, un gabinete dentro del complejo del palacio, porque Lala Mustafa era todavía, oficialmente, uno de los hombres de mayor confianza del sultán. ¿Por qué los guardó? Los historiadores han debatido esto. La respuesta más convincente es la más simple: poder de negociación. En el sistema otomano, la información era moneda, y la información más valiosa era la información comprometedora sobre otras personas. La correspondencia de Lala Mustafa no solo documentaba sus propias actividades. Documentaba las actividades de todos los que habían sabido, o participado, o mirado hacia otro lado. Los guardó porque algún día, esos nombres podrían valer más que el oro. Lo que no había calculado era a Fatma Hatun. Ella no irrumpió. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado peligroso, demasiado fácil de rastrear. Lo que hizo fue más elegante: organizó, a través de una serie cuidadosamente construida de pequeñas maniobras administrativas, que el gabinete privado de Lala Mustafa fuera inspeccionado formalmente como parte de una evaluación de inventario rutinaria de los espacios del palacio antes de la temporada de campaña. La inspección era rutinaria. El inspector no era uno de sus hombres. No tenía idea de qué estaba buscando. Pero ella le había dicho, la noche anterior, que el cofre en el rincón, el cerrado, contenía documentos de campaña que necesitaban ser inventariados para los registros del sultán antes de que Lala Mustafa partiera hacia Chipre. Orden oficial. Completamente fabricada. Completamente creíble. El inspector abrió el cofre. Encontró la correspondencia. Era un hombre metódico, este inspector. Catalogó lo que encontró antes de entender qué era. Y para cuando entendió qué era, ya había, a través del proceso ordinario de documentación de inventario, creado un registro oficial de su existencia. El cofre ya no podía desaparecer. Porque el inventario ahora decía que había sido visto. El sultán recibió el informe de inventario esa misma tarde. Estaba solo cuando lo leyó. O tan solo como un sultán puede estar alguna vez, es decir, había 4 personas en la sala, ninguna de las cuales habló.
lo que ocurrió en el rostro de Selim cuando llegó a la sección relevante no está registrado. Lo que sí está registrado, en una breve anotación en la crónica de la corte, el tipo de anotación que lo significa todo para un lector entrenado y nada para uno casual, es que el sultán solicitó que el cofre mismo le fuera traído de inmediato. No mañana. Inmediatamente. La lámpara en el gabinete del Ala Mustafa todavía ardía cuando los guardias llegaron a recoger la evidencia. Leyó todo. Leyó hasta pasada la medianoche. Hizo que le leyeran los documentos de nuevo, secciones de ellos, por un escriba que convocó de otro lugar del palacio, alguien que no estaba en la órbita del Ala Mustafa. Hizo preguntas. Recibió respuestas. Hizo las mismas preguntas de manera diferente para ver si las respuestas cambiaban. No cambiaron. Piensa en lo que significaba ese momento para un hombre como Selim. Toda su vida había gobernado bajo la sombra de su padre. Toda su vida había sabido lo que los hombres susurraban. Había pasado su vida adulta observando la brillantez de Solimán desde una distancia respetuosa, y esa distancia le había enseñado algo crítico sobre el poder, que el momento más peligroso para un sultán es el momento en que todos se dan cuenta de que él los necesita más de lo que ellos lo necesitan a él. Había estado tratando de cerrar esa brecha desde su primera semana en el trono. Y ahora uno de los hombres en los que más había confiado para ayudarlo a cerrarla era la fuente de la herida. Selim no actuó de inmediato contra Lala Mustafa. Esto sorprende a la gente. No debería. Un sultán que actúa de inmediato contra uno de sus más altos comandantes militares en vísperas de una campaña mayor, la campaña de Chipre ya estaba en marcha, arriesga todo. Señala inestabilidad. Elimina a un hombre con profundo conocimiento operacional en el peor momento posible. Le dice a los venecianos, que lo observan todo, que la estructura de mando otomana está en crisis. Así que Selim mantuvo al Ala Mustafa en su lugar durante 6 semanas. 6 semanas en las que el Pachá continuó asistiendo a reuniones. Continuó dando consejos. Continuó funcionando como uno del círculo interno de confianza del sultán. Y durante esas 6 semanas, Selim estaba extrayendo silenciosamente todo lo que le era útil, cada pieza de conocimiento operacional, cada detalle estratégico, mientras simultáneamente construía el caso formal e identificaba cada otro nombre en esa correspondencia. Había 14 nombres. No todos eran traidores en el pleno sentido. Algunos eran hombres que habían recibido información que no debían haber recibido y no la habían reportado. Algunos eran hombres que habían sido usados sin entender completamente cómo. Pero algunos, 5 de ellos, eran participantes activos en lo que Lala Mustafa había estado ejecutando. Mehmed Bey y Fatma Hatun no estuvieron presentes para lo que ocurrió después. Eso fue por diseño, su protección era su invisibilidad, y la visibilidad en ese momento les habría costado todo lo que habían construido. Lo que recibieron, por separado, semanas después de que todo terminó, fueron pequeños tokens de reconocimiento que no significarían nada para nadie que no supiera qué significaban. Una reasignación a una mejor posición. Un pequeño aumento de asignación. Un documento, sellado formalmente, que aseguraba ciertas protecciones. No gloria. No estatuas. No nombres en las historias. Supervivencia. En el Palacio Otomano, la supervivencia era la única moneda que importaba al final. Lala Mustafa Pasha fue despojado de sus mandos. La redacción utilizada, en el registro oficial, era lo suficientemente cuidadosa como para no nombrar lo que había hecho. Citaba, desalineación en el Consejo Estratégico, irregularidades administrativas. El tipo de lenguaje que le dice a todos en la sala exactamente lo que ocurrió, mientras no le da a nadie fuera de la sala nada que citar. No fue ejecutado. Esto también sorprende a la gente. Fue removido. Reasignado a un puesto distante. Vigilado.
La correspondencia que había guardado, el poder de negociación que había acumulado, estaba ahora en manos del sultán. Lo que significaba que los 14 nombres también estaban en manos del sultán. Lo que significaba que Lala Mustafa era ahora el hombre que podía ser destruido en cualquier momento que el sultán eligiera. Eso no es misericordia. Es un tipo diferente de jaula. Y la lámpara, aquella lámpara que ardía en una sala donde no debía arder, notada por un guardia que casi siguió caminando, esa lámpara es el símbolo de toda esta historia. A lo largo de los años, pequeñas cosas vistas y casi ignoradas. Una correspondencia que se movía demasiado rápido. Un informe que volvió modificado. Un cofre cerrado que nadie cuestionó. La mayor vulnerabilidad del imperio nunca fueron sus enemigos. Fue el hábito de casi mirar, y luego seguir caminando. Lala Mustafa vivió 11 años más. Bajo esa sombra. Con ese conocimiento. Cada mañana consciente de que en algún lugar de un archivo del palacio, sellado en un cofre ahora catalogado y asegurado, había un documento escrito con su propia mano. Ese es un tipo particular de condena. La corte otomana producía historias. Detalladas. Empleaba cronistas cuyo trabajo era registrar eventos, enmarcarlos, preservarlos para el futuro. Por eso sabemos tanto sobre el imperio, porque se documentaba a sí mismo de manera obsesiva. Pero documentación y verdad no son lo mismo. Lo que las crónicas del reinado de Selim II no dicen, lo que no podían decir, porque decirlo habría sido en sí mismo una forma de desestabilización, es que el sistema que permitió a Lala Mustafa operar durante años sin ser detectado no era un defecto en la maquinaria otomana. Era la maquinaria otomana. La misma estructura que hacía al palacio imposible de atacar desde afuera, las capas, los intermediarios, las redundancias, el enrutamiento de toda la información a través de múltiples manos, era la estructura que hacía que la traición interna fuera casi imposible de probar. Porque la prueba requiere una cadena clara. Y en el sistema otomano, cada cadena tenía 30 eslabones y la mitad de ellos eran anónimos. Mehmed Bey entendía esto. Había pasado 20 años dentro de esa maquinaria, lo suficientemente invisible como para ver cómo funcionaba realmente. Fatma Hatun lo había entendido más tiempo, 19 años observando cómo los hombres con poder y los hombres sin él navegaban los mismos corredores de manera diferente. Ninguno de ellos aparece en las historias oficiales. Sus nombres sobreviven solo en las anotaciones marginales de un único documento de inventario archivado, el documento que empezó todo, descubierto por un investigador en los archivos de Topkapi en el siglo XX y mencionado en una nota al pie. No un capítulo. Una nota al pie. La historia ama al traidor y al sultán. Olvida al burócrata que notó. A la mujer que conectó los números. Al guardia que no siguió caminando. Esas personas existieron en cada crisis que sobrevivió este imperio. Y en cada crisis que no sobrevivió. Aquí está lo que la mayoría de los relatos sobre Selim II se pierden por completo. Después de que el cofre fue abierto. Después de las 6 semanas. Después de las remociones silenciosas y el silencio cuidadoso del registro oficial. Después de todo ello. No cambió nada estructural en el sistema. Ni una sola capa de la cadena intermediaria fue eliminada. Ni un solo protocolo de enrutamiento fue reformado. Ni una sola posición que había sido explotada fue reestructurada. La maquinaria que había permitido esto siguió funcionando, sin cambios, porque cambiarla habría requerido admitir cuán gravemente se había roto, y admitirlo públicamente habría costado más que la traición misma. Lo sabía. Tomó la decisión con pleno conocimiento. Y aquí está la pregunta que no tiene una respuesta limpia. La pregunta que esta historia deja en la sala después de que la lámpara finalmente se apaga. Cuando entiendes exactamente cómo un sistema puede ser usado en tu contra, y lo preservas de todos modos, porque la alternativa es peor, ¿qué has elegido exactamente?
¿Es eso sabiduría? ¿Es ese el cálculo frío particular del imperio, donde la estabilidad vale más que la justicia? ¿O ese es el momento en que un hombre decide que su propia comodidad dentro de una maquinaria rota importa más que repararla para las personas que vendrán después de él? Selim II gobernó por 8 años más. El imperio se mantuvo. La campaña de Chipre, complicada, costosa, finalmente tuvo éxito. Las crónicas son amables con él. El cofre, hasta donde se sabe, permaneció sellado en el archivo. La lámpara en el gabinete del Ala Mustafa fue finalmente apagada. Nadie registró quién la apagó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no era realmente sobre el Ala Mustafa. Era sobre la distancia entre lo que las instituciones muestran y lo que ocultan. Sobre las personas que ven con claridad y no tienen una manera segura de decir lo que ven. Sobre la elección que cada sistema eventualmente impone a las personas dentro de él, actuar lealtad, o arriesgarlo todo para decir la verdad. Esa elección no es histórica. No es otomana. No es distante. Si esta historia te impactó de manera diferente a lo esperado, dime en los comentarios qué momento te cambió. El informe que volvió modificado. La mujer con los números. El sultán que no cambió nada. Y si quieres más de la historia otomana real, no el mito, no el drama de época, sino lo que realmente ocurrió en las salas que la historia olvidó nombrar, ya sabes qué hacer. El próximo video va a un lugar más oscuro. Estás advertido.